Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Y allí dice así: palabras dichas por el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Lo vuelvo a repetir. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Cuando Dios llamó a Pablo, a quien había escogido desde el vientre de su madre, que lo había apartado desde el vientre para ser su siervo, y cuando llegó el tiempo le dio la comisión a Pablo lo tenemos en Hechos capítulo 26, versículo 18 en adelante, que el Señor le dijo que lo enviaba a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que era en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa fue la misión de Pablo, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Buenas nuevas de parte de Dios vienen del trono de la gloria. Las buenas noticias vienen del Padre eterno. Él es el autor de esas buenas noticias. Pero son buenas noticias acerca de su Hijo. El evangelio se centra en el Hijo. Viene del Padre, pero se centra en esa obra de salvación que Dios estaba efectuando a través de su Hijo, rescatando al hombre perdido, abriéndole un camino para que pudiera entrar en su reino celestial, abriéndole un camino a través de Cristo para reconciliarlo al hombre consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Jesucristo vino enviado por el Padre. A este señaló Dios el Padre para rescatar a la humanidad. Y esas son las buenas noticias. Esas son las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ha enviado un Salvador, un libertador de nuestras almas. Que no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Que no tenemos por qué ser dominados por las tinieblas. Que no tenemos por qué ser esclavos de corrupción. Que no tenemos por qué ser esclavos del presente siglo malo, que se hunde más y más en maldad. Que no tenemos que ser esclavos de la corriente de este mundo, que hubo alguien que vino a liberarnos, el Redentor de los hombres, el que vino a rescatarnos mediante el pago de un precio, y ese precio era su propia vida, que habría de poner en expiación por nuestros pecados, pagando la sentencia que nosotros merecíamos, ya que el hombre que ha pecado se acarrea una sentencia de muerte sobre su vida, muerte para el alma,
Ezequiel 18:4 dice, dijo el Señor, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Esa alma morirá. Sentencia de muerte para el alma. Pablo lo repitió en Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando dijo, porque la paga del pecado es muerte. El hombre que peca queda bajo una sentencia de muerte para su alma. Y ese juicio se ejecutará cuando el hombre es echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15, donde dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las buenas noticias es que Jesucristo vino a rescatarte, a librarte de esa sentencia de muerte. ¿Cómo te iba a librar? Él llevaría nuestro castigo, Él tomaría nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto, Él pagaría nuestra deuda. Nuestra cuenta de pecado, Él se la echó sobre sus espaldas para librarnos del hoyo de corrupción. Como dice en Isaías 38:17, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas podemos ser curados, sanados, liberados. Déjeme contarte una historia de un hombre llamado William Need, que se reunió con 10,000 esclavos en la isla de Jamaica, julio 31 de 1838. 1838, hace cerca de 200 años. Se reunió en la isla de Jamaica, porque cuando sonaran los campanazos de medianoche, se iba a promulgar liberación para los esclavos. Los que tuvieran esclavos tenían que soltarlos, tenían que dejarlos ir libres. En aquel tiempo se practicaba en Estados Unidos y a sus alrededores la esclavitud. Y en la isla de Jamaica, William Need se reunió con 10,000 esclavos esperando el toque de medianoche. El toque que anunciaba la liberación de los esclavos. El toque que ponía fin a la esclavitud. Y allí se reunió a medianoche con 10,000 esclavos, William Need, y prepararon un ataúd y echaron allí cosas que les recordaban de la esclavitud, como látigos, cadenas y cosas semejantes, grillos, y lo echaron en el ataúd y lo cerraron. Y cuando se acercó la medianoche, cogieron el ataúd y lo empezaron a bajar al hueco. Y William Need dijo, el monstruo está muriendo. El monstruo está muriendo. Y cuando sonó el toque de medianoche, que declaraba libertad para los esclavos, William Need dijo, el monstruo ha muerto, bajémoslo. Y bajaron el ataúd y lo sepultaron. Porque julio 31 de 1838, a la medianoche se declaraba libertad para los esclavos. Qué bueno es poder uno ser libre habiendo sido esclavo. No es bueno, no es buena la esclavitud. Eso produjo llanto, produjo lágrimas. Era una maldición ser esclavo. Pero hay otra esclavitud peor que la esclavitud física que sufrieron en esos años. La esclavitud al pecado, la esclavitud a la corrupción, la esclavitud a las tinieblas. Es peor y trae una maldición más grande, trae
finalmente la muerte, la destrucción del alma en el lago de fuego. El alma que pecare, esa alma morirá. Romanos 6:23 lo dice. Pero Pablo exclamó, hablando acerca de Cristo, el que nos puede librar de tan grande muerte. Jesucristo vino a librarnos de esa muerte terrible, la muerte del alma, que hemos acarreado sobre nuestra cabeza por haber desobedecido a Dios. Él vino a redimir. Eso quiere decir, vino a rescatar mediante el pago de un precio. Pero Él tenía que pagar nuestra deuda. Nuestra deuda de pecado era muerte. La alma que pecare, esa alma morirá. Nuestra deuda de pecado era muerte. Cristo vino a gustar la muerte por nosotros. Lo dice Hebreos 2:9. Él echó sobre sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice primera de Pedro 2:24. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él vino a pagar nuestra sentencia de muerte. Vino a cancelar nuestra deuda. Vino a tomar nuestra cuenta, la echó sobre sus hombros y la pagó. Deuda cancelada para los que creen en Él. Su sangre es la sangre de la expiación. Su sangre es la sangre que a través de la sangre fue el pago que Él hizo para limpiar nuestro pecado, para pagar nuestra deuda. Ya que la vida está en la sangre. Cuando Cristo derramó su vida hasta la muerte, derramó su sangre porque la vida está en la sangre. Dice Levítico 18:11. El Señor vino a pagar nuestra cuenta para que la enemistad con Dios fuera quitada. Una vez pagada la cuenta, la enemistad, la barrera que había entre el hombre pecador y el Dios santo fue quitada de en medio. Él vino a quitar de en medio el pecado, como dice Hebreos 9:26. Pagada la deuda, el pecado es removido y Dios nos puede perdonar, porque la sangre fue vertida en la cruz del Calvario, el pago fue hecho. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, hablando de la remisión de los pecados. Pero una vez la cuenta fue pagada, el pecado es quitado y Dios nos perdona al que cree en Cristo como su sustituto. Por eso Pedro escribió, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, para abrirnos el camino, el obstáculo quitado, lo que nos ponía en enemistad con Dios fue quitado. Entonces viene el perdón y viene la reconciliación con Dios. Somos reconciliados con Dios a través del Hijo. Pero Él vino como redentor a pagar nuestra deuda, a rescatarnos mediante el pago de su vida, de su sangre. Fue el precio que Él dio para salvarte, querido amigo, para redimirte, para darte vida eterna y para darte esperanza. Y ahora podemos ser reconciliados con Dios al que se arrepiente y viene a Él. La reconciliación se nos anuncia en Cristo Jesús. Por eso Romanos 5:11 dice que nos gloriamos en Dios a través de Cristo, por quien hemos recibido la reconciliación. La reconciliación, el pecado quitado, lo que nos ponía en enemistad con Dios, el pecado quitado, ahora podemos ser nuevamente, restaurar la relación con Dios y obtener la paz con Dios. La reconciliación, nos reconciliamos con Dios a través de Cristo y hacemos la paz. La anhelada paz.
Dios estaba en Cristo, dice 2 Corintios 5, 19, reconciliando consigo al mundo. Pero la reconciliación vino a través de la sangre. Como dice en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vino la paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Y ahora para el que se arrepiente y cree en él, tiene el perdón, tiene la reconciliación, tiene la paz con Dios. Y fuera de eso algo que se le añade, la vida eterna, la inmortalidad. Vino nuestro libertador. No es bueno ser esclavo. Jesucristo no solamente nos libra de la esclavitud, sino cuando venimos a él nos da una nueva vida. Por eso dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él nos da una nueva naturaleza, el Espíritu de Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo, para que ahora podamos caminar con Dios. Nos reconcilia, nos redime a través de su sangre, nos perdona, nos imparte una nueva vida y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Una nueva especie. Una nueva especie. Sí tenemos el cascarón humano, pero hay un nuevo espíritu dentro de nosotros. Un nuevo espíritu que se unió al nuestro para hacernos nuevas criaturas, para liberarnos del yugo de esclavitud, para que ya no seamos más esclavos, el Espíritu Santo. Y eso tú lo puedes tener si te arrepientes y vienes a Cristo. Puedes ser perdonado, puedes ser reconciliado, puedes tener la paz con Dios, puedes tener una nueva naturaleza, el Espíritu de Cristo en tu vida, para que ya no seas siervo del pecado, para que el pecado no reine en tu vida, para que seas libre y puedas caminar con Dios. Pero el hombre se tiene que arrepentir, tiene que volverse a Dios, tiene que abandonar el pecado para venir a Cristo. Cuando Cristo vea que tú eres sincero, Él va a obrar en tu vida. Cuando Cristo vea que tú de verdad quieres, Él te va a hacer libre. Pero tienes que arrepentirte, tienes que esforzarte, venir a Cristo para que Él te perdone y te dé una nueva vida, te limpie con su sangre y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Oh, hoy es el día de salvación. Hoy reconcíliate con Dios. Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida para rescatarte. Pero la cruz de Cristo, como el pasaje que les cité, puede ser vana para tu vida. ¿Cuándo puede ser vana la cruz de Cristo para nuestra vida? Es decir, sin efecto. Cuando no creemos el mensaje del Evangelio, cuando no creemos el mensaje de Cristo, o cuando no nos arrepentimos y le damos la espalda, o cuando cogemos nuestro propio camino, hacemos vana la cruz de Cristo. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe. Entrégate hoy a Cristo. Recíbele como tu Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, el Señor quiere tomar tu vida. Él quiere perdonarte. Dile así al Señor. Él está aquí. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, esclavizado al pecado. Pero conozco, Señor, y creo, Señor, que tú eres el libertador de los hombres, el Salvador, que pagaste mi castigo, lo que yo merecía. Pagaste mi sentencia de muerte en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Señor, ahora yo me arrepiento y me vuelvo a ti.
Te recibo hoy en mi vida recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa y sangre escribe hoy mi nombre y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Y perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, para darme tu regalo para darme tu regalo de vida eterna vida eterna, y para darme tu salvación para darme tu salvación en tu Hijo Jesús. en tu Hijo Jesús. Recibo tu salvación Recibo tu salvación a través de tu gracia, a través de tu a gracia, través de tu favor, a través de tu favor que yo no merezco, que yo no merezco, y a través de la obra y a través de la obra de tu Hijo Jesús de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, su sangre derramada sangre derramada para el perdón de mis pecados. perdón de mis pecados. Y en su nombre te doy gracias En nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. por la salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor si entregaste tu vida al Señor, si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hoy fue el día de tu salvación. Hoy tu nombre es escrito en el libro de la vida. Comienzas un nuevo camino y ese camino es con Cristo. Lee su palabra, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para los que creen. Apártate de los ídolos, apártate del pecado, pídele al Señor fuerzas para caminar con Él y que Dios te bendiga.